mi mayor tiene 39 años, la tuve con 17. Entonces yo le conocí a él con 19 años. Yo trabajaba limpiando colegios. Sí, empezamos una relación, estamos pues sin convivir unos 6, 7 años aproximadamente. Había regaños, altibajos, como en todas las parejas. Nos compramos una vivienda, porque él por aquel entonces trabajaba, nos compramos una vivienda en Getafe. Todo lo que se hacía era como un constante, una comedura de oreja, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso. Sí, pasaron unos años, bueno, a mi hija mayor no le... Siempre había algo que no. Empecé a trabajar sindicalmente, entonces eso me suponía mucho tiempo, entonces yo me estaba muy poquito en casa. Tuvimos una hija en común. Este hombre decía, te vas a dar cuenta de lo que es criar a un crío, voy a hacer lo que me dé la gana. Es verdad, lo hizo. Vendimos el piso que nos compramos nos compramos un chalet en un pueblo de Toledo. El tema económico, ya él dejó de trabajar. Se sentía agobiado, a mí me comía la oreja de tal forma para que yo le apoyara. Agotó todos los 2 años de paro y trabajando en B. En casa no entraba ese famoso B. Llegó un momento que ya no entraba nada, solamente entraba de lo que yo trabajaba. Yo me tuve que poner a hacer 2 trabajos. Con la pequeña valía todo, no importaba nada de lo que hiciera. Había un negocio que según él era el negocio que nos iba a salvar la vida, un bar-restaurante. El bar fue vamos, no duró un año. Nos dejamos todo lo que podíamos haber tenido. Dejamos la casa porque el juzgado no la embargó. Ahí en una depresión estuve un año de baja. Este hombre ya se metió en temas más profundos. Empezó a consumir más de lo debido. El sueldo en B ya salió a la luz, que es que dónde iba, a la cocaína, sí. Mi niña pequeña era su ídolo, su padre era su ídolo, yo no. Bueno, pues él empezó a consumir más y más y más y más y más. O sea, eran cosas que yo normalizaba. Empezó como a trastornarse, me hacía ver que yo era la culpable de lo que le estaba pasando a él. Yo no disfrutaba de mi casa, es que era horrible. Ya empezó pues a meterse conmigo, tenía que tener relaciones con él, tenía que tenerlas, sí o sí. Tanto asco, tanto asco, tanto asco sentí que cogí un blister de pastillas, me metí en el baño y me las empecé a tomar. Pues eso lo hacía todos los fines de semana, empezando desde el viernes y terminando hasta el domingo. De lunes a jueves me salvaba porque él no consumía tanto. Todo el mundo que conocíamos ya no le valía con ponerme verde a mí. Según él, estaba metida en páginas de prostitución, estaba metida en páginas de cambio de pareja, yo no me iba a trabajar, yo me estaba liada con mis compañeros de trabajo de toda la vida. Empezó a ir a mi puesto de trabajo, no podía trabajar. Una persona que había estado en el sindicato, que había defendido los derechos de las mujeres, que no me podía creer que esto estuviera saliendo a la luz, porque mientras estaba en casa, que no se enteraba nadie, ¿cómo hacía con mi hija para que no lo viera? Pues la permitíamos todo. Con el tiempo llegué a coger un miedo que yo no había tenido esa sensación de miedo nunca. Yo me creía que todo el mundo me veía como él me había puesto. Volví a dar de baja en mi puesto de trabajo porque me daba vergüenza ir a mi trabajo, porque me creía incluso lo que decía. Hablé con mi hija mayor y me dio fuerzas para ir a la comisaría y poner una denuncia. Bueno, mi mayor y una compañera de trabajo. Nos dieron orden de alejamiento, pero en esa orden de alejamiento incluía que mi hija más pequeña se había ido con él. Retiro la denuncia porque parecía que me faltaba algo que había tenido toda la vida, porque no tenía a mi hija, porque me sentía machacada, porque me seguía acosando. Fue lo peor que pude hacer. Cuando le veía que estaba mal, daba igual que fueran las 4 de la mañana, llamaba a la puerta de mi hija, a la habitación de mi hija,
Decían, nos vamos, mi hija y yo nos vamos. Y mi hija se enfrentaba a mí diciendo, es que si mi padre se va, yo también. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que mi hija no vea? Él consiguió que la viera como el pobrecito, la víctima. Hoy, con 22 años, le sigue viendo como pobrecito. La madrugada del 12 de agosto, donde él salió histérico con un cuchillo que iba a matar al supuesto amante que yo tenía. O sea, no era él, se le desencajaba la cara. No sé de dónde saqué la fuerza, le cogí una bolsa con sus poquitas cosas que tenía y le dije, toma, vete. Sabes que me voy a llevar a mi hija. Vale. Había pasado con el grupo de violencia de género de policía local, ese apoyo que me dieron, ese respaldo. Empezó un grupo pues, de defensa personal. Me iba sintiendo más aliviada, muy poco a poco. Mi hija ya tenía 16 años. Yo veía a mi hija que estaba en peligro. Mi hija se dedicó a machacarme. Si no vuelves con mi padre, a mí no me vas a ver. Me voy a señalar y que me has pegado tú. Sal y gritas que te he pegado, pero te estoy grabando desde que has entrado. Vale, hazlo. Y ahí fue donde paró. Hubo juicio y aún así la misma jueza de violencia que le condenó a la orden de alejamiento le dio la custodia de mi hija, porque pueden elegir con 16 años. Me apunté en la oficina de la vivienda, mientras me salió otro domicilio para vivir. Ellas me ayudaron y bueno, pues salir adelante fue con mucho trabajo por parte del equipo de policía local, de Luis, David y Antonio. Y gracias a Ana. Trabajar para conseguir que volviera mi hija me costó renunciar a ella, aunque me muriera por dentro. A los 19 años mi hija volvió, él la echó. Yo quería traérmela a ella a toda costa, pero no valía todo. Yo no podía tener un segundo yugo en casa y poderla establecer unas ciertas normas. Conseguí salir. No vas a olvidar nunca, pero yo tampoco voy a ir con la señal de víctima. La primera vez que pasa, intenta cortarlo, porque eso conlleva a años y años, a 31 años. Y si creen que tienen que aguantar porque hay segundos, o sea, hijos o familiares, aún más motivo para cortar.